Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Feliz año, te doy la bienvenida, primer programa del 2022 de Ser, Saber y Hacer, te da la bienvenida a Odiseo de Ítaca, iniciando este primer programa del 2022 con un gran tema, manipulación espiritual a través de la palabra. Sabemos que hay técnicas precisas de oratoria para exponer frente a un público. Y depende del lugar, del ámbito en el que nos encontremos, de la situación o de lo que queramos transmitir, pues a veces utilizamos, o no a veces, la mayoría de las veces se utilizan recursos ya muy planificados, muy estructurados, muy bien estudiados, para conseguir un propósito, un fin. Entonces, ¿de qué va todo esto? Que entre más estemos enterados nosotros cómo funciona, cómo son estas técnicas, nosotros tomaremos la decisión si esta persona, fuera de que hable cosas extraordinarias y muy bonitas, pretende o su intención es manipularnos, llevarnos a un fin de él, no a mi fin, no a mi meta, no porque cuando uno llega y se afilia a ciertos grupos, ciertas ideologías o ciertas religiones, uno va con una intención, pero resulta que después de un tiempo uno ya está encaminado a hacer labores de esta institución, de esta secta, de esta religión. Entonces es importante darte cuenta si perdiste tu rumbo original de lo que tú querías hacer, si ya te están llevando por otro rumbo. Este es el objetivo de este programa el día de hoy, que tú tomes tu decisión, que sepas que aunque te parezca muy natural, esto está estructurado, las más de las veces, no todas. Habrá veces que sí hablen desde el corazón, que hablen de manera muy natural, pero otras, ahorita te vamos a enseñar estas técnicas, esta metodología, estas estrategias que se arman precisamente para engancharte, para capturar tu atención. Bueno, pues doy la bienvenida, me estoy enlazado hasta Madrid, España, con Ewa Bárbara. ¿Cómo estás, Ewa? Ewa es coach, es facilitadora de cursos de desarrollo personal, de relaciones. Tiene su academia que se llama INTG City, esta ciudad de desarrollo. Ella tiene visión aural de nacimiento, imparte diversos cursos. Tiene su página de INTG City donde viene especificado todos los cursos que se imparten en la academia y en la que yo estoy honrado de pertenecer. Yo creo que desde hace más o menos 2 años, si mis cálculos, o un poquito más de 2 años, si mis cálculos van bien, entonces pues se diría que ella es la directora, es la creadora, es mi jefa, y me engalano en presentarla, y también va a hablar del neurotraining y del neuromarketing, que ella pues es, digámoslo aquí, está especializada y tiene formación en esto. Bienvenida, Ewa. Hola Odiseo, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación y gracias por el temazo que me has traído aquí. Me has puesto de jefa, aquí no hay jefes ni nada de esto, estamos los dos, este es tu programa, así que estoy honrada como siempre en estar aquí contigo. Que mira que tú también colaboras en una estación de radio allá en Madrid, ya por bastantes años. Y este tema, de alguna manera, ya lo has tocado y ha encendido, como dicen en Colombia o en Cuba, generado candela este tema. Aquí decimos tema picante, ¿no? Porque pica, escuece, molesta a muchas personas
hace que tengas que reflexionar mucho, es un tema que te causa mucha polémica. Además, date cuenta que yo también doy conferencias, doy charlas, me expongo al público, también tengo que tener un speech, porque hoy vamos a hablar de diferentes speech, ¿no? Cómo esos speech nos hacen a engancharnos. Entonces justamente estoy ahí en ello, ¿no? Y entonces esas discusiones, esto enciende de verdad mucha discusión, mucha polémica, porque creo que hay mucho tema que se puede abarcar y bueno, hoy vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué el neurotraining o el neuromarketing nos va a funcionar en esta ocasión para analizar esta metodología que se utiliza en las exposiciones? Pues, mira, no solamente el neuro, sino también la psicología en sí, porque obviamente nuestras entradas a lo que es una manipulación, a lo que es un speech, se basan en varias entradas. Vamos a imaginarnos que nosotros somos como una casa, pero es una casa oscura, ¿vale? Y entonces tenemos varias ventanas. Entonces, obviamente, si yo abro todas las ventanas, habrá muchísimas más luz. ¿Qué es lo que ocurre? Que el neuro en sí es toda una ciencia, la neurología, la psicología también lo es. Y que nos van diciendo, nos van enseñando cada vez más, con más estudios y con más posibilidades que se pueden hacer, de cómo funcionamos nosotros ante hasta inclusive un color o hasta inclusive, pues no sé, un gesto, ¿no? Entonces es todo una ciencia, porque no es lo mismo, tú no lo sabes, pero tu subconsciente sí. De eso también vamos a hablar hoy, porque no solamente es subconsciente, también es la parte consciente de que estos speeches, de esos speakers, perdón, que son muy entrenados para captar nuestra atención. Y yo siempre digo, hasta donde uno capta la atención, creo que es correcto. Todos queremos captar atención porque las personas van cada vez más hipnotizadas, el mercado cada vez es más difícil porque cada vez hay más competencia y tienes que destacar, tienes que tener un speech coherente con lo que tú dices. Pero hay una delgada línea roja, como yo lo llamo el boarding line, que cuando le echas unos polvitos extra, purpurina extra, ya empieza a ser una manipulación. Y fíjate, si me permites, no solamente voy a hablar de la parte espiritual, porque con eso luego lo hablamos, pero para que sea más entendible cuáles son esas entradas, voy a captarlo de esta manera, ¿vale? Vamos a hablar del desarrollo personal o de una venta de un producto, me da lo mismo. El speech típico se basa tiene tres partes. La primera es el gancho personal, el gancho de la historia. Tiene que ser algo empático, tiene que ser una unión de lo que tú me dices, ¿vale? Con cómo yo estoy, ¿no? Entonces el típico speech primero, para que yo pueda conectar contigo de alguna manera, tengo que caer, yo también estuve así, fíjate, pues yo también soy así, mira, qué gracioso, yo también pienso eso, ¿vale? Entonces es cuando un speaker tiene una charla, primero tiene que decir quién es él, cuál es su historia, qué le ha ocurrido, porque probablemente a su público, si lo tiene bien visto, si lo tiene bien indagado, investigado, probablemente le ha ocurrido también, ¿vale? Entonces es cuando tú empiezas a escuchar a alguien que dice, es que yo estuve en las penurias, en las calles y he sobrevivido terremotos y desastres, ¿no? Entonces tú dices, wow, yo no estuve tan mal, pero este estuvo peor que yo, con lo cual ya enganchas, ¿no? Y ya tienes la empatía. Ese ganchito es fácil, todos tenemos que tener un speech y presentarnos una historia, ¿cómo no? O sea, si yo no me presento, no te digo quién soy, de dónde vengo y por qué yo, dices, oye, esta chica que me va a venir a contar, con lo cual es bastante importante. Pero esa parte se puede volver manipulatoria. Tenemos segunda ventana. La segunda ventana es impresionante. Es que si te dijera yo, no tenemos tiempo para hablar de ella, pero yo voy a intentar ser breve, que es la ventana emocional. La ventana emocional, antiguamente, fíjate, la ventana emocional consistía en miedo. Y del miedo llevarte al amor. ¿Qué significa miedo? Significa que yo voy a resaltar en mi speech manipulatorio, voy a resaltar todos tus miedos. Voy a agarrar un miedo que tú tengas y lo voy a exagerar, lo voy a engrandecer, ¿vale? Y yo digo, cuando yo digo miedos, digo preocupaciones, dudas, inseguridades, problemas, necesidades que tú puedas tener. Entonces yo ya voy con mi historia, que tú ya enganchas conmigo con mi historia personal, y luego yo voy después, miro un poquito cuál es tu necesidad, o cuál es tu problema, o cuál es tu dificultad o miedo que tú tengas, lo engrandezco, te pongo unos casos de mi vecino, que pobrecito estaba solo, que tenía 90 años, se estaba muriendo, no tenía nadie, no podía salir de su casa, nadie le traía la leche, ni nadie traía pasta de dientes, y fíjate lo solito que estuvo, ¿no? Pero aquí está mi seguro que te lo cubre, que alguien vendrá, aquí está mi
chisme de cocinar excelente que cocina por ti solo y nunca vas a morir de hambre. Es decir, yo resalto tu penuria, ¿vale? Tu penuria, necesidad, la engrandezco y luego poco a poco te voy ofreciendo la solución como tu salvación. Te voy a hacer creer que es una salvación para ti. Y luego, una vez la segunda fase puede ser por miedo, pero atención, las últimas modas, y eso es muy importante a la cara de observar el speech espiritual, las últimas modas en parte de miedo enganchan con rabia. ¿Qué significa rabia? Las emociones de todo lo que tenga que ver con juicios, con injusticias, con sospechas, con igualdad, ¿no? Que tú dices, es que, ¿cómo es posible que este del frente tiene más que yo y tú no sé qué? También las emociones de rabia son las que conectan con nosotros, porque nosotros todos estamos siempre pensando en lo que es justo y lo que es injusto, ¿vale? Así que el segundo puede ser miedo o puede ser rabia. Si hay un speaker que sabe llevarte por esas dos, ya es un gran manipulador. Tenemos una última. Y la última, la tercera ventana, es la ventana que yo lo llamo la guinda del pastel. O la purpurina que se le echa para que esto sea brillo. Aquí ya entramos en manipulación, ¿vale? Hasta ahora estaba todo bien. Porque es lógico que yo me quiera presentar, que yo quiera tener un speech coherente con lo que yo vendo o con lo que yo doy. Pero aquí ya empezamos a entrar en las ventanas de manipulación. Obviamente todo lo anterior exagerado sí puede ser manipulación y muchas veces lo es. Y aquí entramos en la purpurina. Entonces, ¿qué es la purpurina entonces? Mira, hay unos clichés neurológicos, psicológicos, de programación de neurolingüística, hipnóticas, de tonalidades de voz, de mantener tu atención conmigo, de decir continuamente las palabras clave con más emoción. Eso ya es un speech hipnótico. Y luego tenemos la básica purpurina, que es la atención a la fe, la esperanza y el amor. Todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, las palabras como divinidad, fe, el despertar de la conciencia. Si yo puedo saciar tu curiosidad, te voy a llevar al despertar de la esperanza. Y fíjate, esto es un tema súper curioso, ya con esto termino. Joseph Kieser, que fue filósofo, escritor, profesor, también fue un cura católico, él escribió un libro súper, pues, bueno, curioso, habla de la fe de la gente libre. Y él ahí resalta un punto donde habla de lo siguiente, que todas las emociones, fíjate, un speaker que quiere enganchar cuando habla, te lleva de un punto A un punto B. Eso es el coaching de los días de hoy, ¿vale? El dónde tú estás y yo te voy a llevar, esta es la solución, esta es lo que tienes que hacer para ir al punto B. Sin embargo, hay una cualidad que nosotros no necesitamos que nadie nos lleve, que nadie nos venda nada de eso. Solamente de hablar de eso, se instala en nosotros, directamente se activa. Y es, si yo puedo, si yo consigo hablarte de la fe y la esperanza, a través de unas técnicas que obviamente aquí no las voy a decir porque es que ya sería como un manual para la gente mala, ¿vale? Y esto no lo vamos a hacer aquí. Si yo lo consigo para que tú enganches con sentimientos de la fe y la esperanza, ya te los he instalado, ya te tengo, ya estás comprado. ¿Cuánta gente conoces que se ha ido a una exposición sobre unos productos y se han traído a casa 5 colchones hinchables, 4 máquinas de cocinar y 10 relojes? Y no lo necesitan, ¿vale? Entonces nosotros tenemos desde nacimiento una parte espiritual que estamos siempre buscando, seamos buenos, malos, dignos o indignos, tengamos la religión que tengamos, que esa fe y esa esperanza en días mejores está dentro de nosotros. Entonces es esa tierra prometida, esa divinidad, ese Jesús que vendrá a acariciar nuestra vida. Entonces depende de ti si lo que tienes detrás es un pensamiento, claro, porque el fulanito del frente es mejor que yo, porque eso es injusto, porque gana más, porque esto, lo otro. Entonces es a través de la rabia, que eres una persona fácil de manipular, a través de frases de rabia, ¿vale? O de expresión a través de la rabia. O si eres una persona miedosa, mañana me va a faltar, Dios no me va a dar, me voy a encontrar solo, pobre y enfermo. Entonces eso son emociones de miedo, o necesito dinero mañana, ¿vale? Entonces la manipulación contigo va a ser a través de miedo, ¿vale? Si conjuntamos las tres, miedo, rabia, sentimientos de amor, y instalamos y hablamos de la fe y la esperanza de futuro, ya estás perdido. Es decir, esto ya es una secta, estás perdido y eres la persona que además pierde todo su dinero, porque las personas, atención, hay personas que dejan todo, todas sus casas, sus bienes, sus inmuebles, sus bienes raíces, y lo depositan en nombre de la secta porque se les promete una tierra, ¿vale? Que está ahí una vez que fallezcas, está ahí después de la muerte en la tierra de Dios, ¿vale?
Entonces, fíjate, en grosso modo, la manipulación de speaker de alguien que habla básica sería esta. Así es, esas 3 ventanas. La ventana de únete conmigo a mi historia para que tú te veas empático conmigo. La segunda son las emociones, siempre son las de escasez, las necesidades, luego las rabias. Y la tercera, que es la purpurina espiritual. Pues ¿Qué casi, te parece? Ahondar en esto sería ya casi dar un curso sobre esto. Casi, sí, casi. Sí, pero ¿qué te parece si vamos a verlo en acción? Voy a poner un video, me gustaría que lo vieras, el video número 1 ahí en cabina, por favor, y lo platicamos, ¿estás de acuerdo? Vamos a verlo por supuesto. para, pues aquí ejemplificar de lo que se está hablando. Está bien, lo hiciste mal, cometiste un error, pero puedes levantarte. Está bien, hiciste lo que no tenía que hacer, pero ni eres la primera ni la última. Otros lo hicieron peor que tú y se pudieron restaurar y se pudieron levantar. Lo que Dios le está diciendo a alguien es: toma la actitud correcta, reconoce tu estado y ponte sobre tus pies, sacúdete el polvo, porque hoy es un día especial. Hoy Dios te levanta como las águilas. Hoy, aunque lo perdiste todo, en la casa de tu padre todavía hay bendición para usted. Para dormir, y en vez de dormir era ella y yo llorando. Señor, ¿y por qué? Padre, gracias. Nos fuimos luego para Bogotá, pasaba lo mismo. Nos fuimos luego para Medellín, pasaba lo mismo. Viajábamos de país en país, de cruzada en cruzada, pero sabíamos que la voluntad de Dios estaba sobre nosotros. Sabíamos que Dios lo iba a hacer. No sabíamos cómo, no entendíamos cómo era, no sabía quién Dios iba a usar, pero sí estaba consciente que su voluntad estaba sobre nosotros. Hay gente aquí que la voluntad de Dios lo está preparando para algo muy poderoso, que la voluntad de Dios lo está preparando para algo grande. Viva Jehová, que antes de lo que tú te imaginas se va a manifestar, y cuando se manifieste el diablo tendrá que tomarse la pastilla, porque tu victoria es segura. Escúchenme, mediten y reflexionen. No todo lo que brilla. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermano. Mateo capítulo 1, versículo 18, 23, hermano. Palabra de Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí. Los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Estamos viendo aquí lo que acabamos de ver, que por cierto, pues yo le puse ahí un mosaico para cubrir los rostros, porque no se trata de, no es una crítica hacia una persona. Estamos viendo los estilos, estamos viendo las técnicas, las estrategias que se utilizan de enganche, en este caso para un auditorio predeterminado, ¿verdad? Gente que está afiliada a grupos, que está afiliada a religiones, a sectas. Y recordemos que secta, pues viene de sección, se secciona. A lo mejor había una religión grande y de ahí se seccionó. Algunos de ahí hicieron otra, pues no religión, pero sí secta, entonces es sectario. Ahora, dentro de las sectas hay las peores, que son las destructivas, ¿verdad? Que eso ya es más fuerte. A veces se molestan porque llamamos sectas, pero es verdad. O sea, el origen de la palabra es secta porque es una sección de una religión grande. Como por ejemplo de la religión católica hay muchos sectarios, ¿no? El cristianismo, hay diferentes tipos, no sé cuántos tipos de cristianismo, pare de sufrir, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo les tapé el rostro porque no vamos a analizar personas ni personalidades, sino estamos viendo la estrategia. ¿Qué es lo que vemos en este video? En la primera parte, la exposición, es precisamente lo que comentaba Segua, de cómo
a través de un versículo, de algo que viene en este libro que es sagrado para ellos, pues toman un ejemplo, una referencia y lo hacen de una manera muy emotiva. La segunda parte vemos a una persona contando su experiencia personal, pero que de ahí se destapa y de ahí habla del diablo, que mencionaste tú, el miedo. Y después trata como de empoderarlos, de si estamos de este bando, todo lo podemos lograr, y etcétera, etcétera. Después, para ejemplificar que efectivamente se trata de una técnica, de una estrategia, vemos cómo hasta los niños lo pueden hacer. Ahí por ahí en algún tiempo salieron unos niños predicadores, y no es que este niño, porque si nosotros nos vamos a ese lugar va a decir, tiene el don de Dios, ese niño está tocado por Dios. Sí, efectivamente, por un lado, si lo vemos así. Por otro lado, un niño lo único que hace es remedar lo que ve, ¿verdad? Por el arte de la imitación, como el niño tiene más capacidad de recepción mental que un adulto porque están en la etapa de aprendizaje, pues todo lo absorbe de una manera extraordinaria, pero no es que el niño lo haya reflexionado, no es que el niño tenga un nivel de conciencia superior, lo que pasa es que lo ve. Seguramente sus padres, sus familiares, todos acuden a estos templos y entonces lo tiene grabadísimo el niño, ¿no? Lo que está haciendo es replicando, es una copia exacta. De hecho, si nosotros vemos al primer orador y al segundo, pues parece una copia. Vemos al niño, pues ya es obvio que es una copia. Vemos al tercer niño chiquitito, chiquitito, gloria a Dios, y rematan con una frase que de tanto repetirla hasta podría sonar a charlatanería. Pierde como la fuerza que debería de tener de tanto. Ellos dicen una palabra y rematan gloria a Dios, hermanos, o aleluya, etcétera, como sea el caso. Y al final ponemos uno de estos predicadores que su objetivo, ya después de que te emocioné, ya después de que te llevé a un éxtasis, pues ahora sí ya viene el momento de comprometerte a que colabores, a que des un diezmo, a que dejes el dinero, ¿no? Para tal o cual objetivo que a ti te va a dar pues una fortaleza o un reconocimiento espiritual si colaboras de esta manera. ¿Qué opinas, Ewa, de estos videos? Bueno, esto es algo psicótico, o sea, de verdad, yo cuando veo estos vídeos digo, esto pasa en películas, pero no, pasa de verdad, hay sociedades que son así y entras y la gente que se expresa de esta manera. Quiero empezar por el que más me duele, que es el de los niños. Lo primero, los niños, una persona cuando tiene rabia, cuando se expresa con tanto ímpetu, cuando se expresa con tanta fascinación, ¿no? Me enciendo tanto, porque ya ha vivido circunstancias de injusticias, porque ha vivido mucho, o no ha vivido mucho, pero ha visto mucha vida, ha escuchado mucho. Ese niño no es natural, no es normal que un niño, por muy grandoso, iluminado que sea, que tenga ese tipo de expresión, ese tipo de manifestar lo que quiere decir. Y a mí me queda mucho, mucho de verdad por hablar y por discutir si este niño realmente entiende todas las palabras, todo el significado de lo que se le está enseñando. Entonces está claro que en vez de hacer a la gente gracia, porque a veces a la gente hasta le parece, mira qué gracioso ese niño, qué mono, no veo nada mono, no veo nada gracioso ahí. De hecho, estoy preocupada porque este niño los padres deberían de estar tratados psicológicamente, que permiten, ¿no?, que su hijo se dedique a hacer algo así, con ese comportamiento. Eso no es natural, no es que no es normal. Pero, perdón que interrumpa, imagínate que después de que el niño es la sensación y habló y imita perfectamente a un pastor, a un adulto, te piden dinero. Hay quienes van a cooperar más ese día. Obviamente es una mega estrategia también muy bien fundamentada. Ahora, ¿qué sucede si este tipo de discurso me lo llevo a otro ámbito con personas que no están habituadas a escucharlo? Si ustedes se dieron cuenta, atrás estaba un grupo musical que están haciendo como la musiquita que crea el anclaje, ¿verdad? Crea un anclaje, le va dando un ritmo, pero si nosotros lo vemos desde afuera, pues eso es una telenovela. Aquí hay un programa en México muy trillado que le da de comer a la televisora principal que se llama La Rosa de Guadalupe. Entonces toca sociodramas, te toca fibras, sentimientos, y es lo mismo. O sea, lo que yo veo sin estar ahí en la iglesia, obviamente los que están ahí ven otra cosa, pero yo desde afuera lo que veo es una actuación de esta persona, no veo a alguien natural que esté sufriendo. Yo sí detecto una actuación. Si lo cambio de ámbito, imagínate que estamos ahorita un grupo de locutores charlando de otros temas y de repente nos llega una persona y nos dice, porque ustedes no están con Dios, que el diablo se los va a llevar.
Entonces, imagínate. Pues, ¿qué diríamos? Este está loco. O sea, esta persona no está en sus casillas. ¿Qué le sucede? En Europa por Vaticano es algo que no se acepta. Es decir, tú y yo ese tema lo hemos discutido mucho y yo voy a tener mucha delicadeza, no voy a hablar mucho sobre este tema, pero un cura que está dentro de una iglesia que se supone que tiene línea directa, ¿vale? Con Papa y tiene línea directa con Dios, porque atendemos una cosa es religión y pensamientos religiosos de los que tú tengas, y otra cosa es una institución religiosa. Entonces son dos cosas muy distintas. Tú puedes creer en la religión o puedes creer en la institución. Entonces tú sabrás a quién le das tus monedas, ¿no? Pero el caso es que en ese speech tan fervoroso, yo no veo un cura en sus cabalas, porque me dan las ganas de decirle, pero tú te has leído la Biblia, tú te has leído los testamentos realmente, o sea, esta rabia que tú tienes y estas cosas que tú vives, pero Sí. Señor, póngase a rezar un rato para calmarse, o que Dios le traiga un poco de paciencia, Imagínate, un poco de Ewa, calma. que un maestro de oratoria o de expresión vocal Mm. le dijera, a ver, detente un momento, no estás enojado, quítale la rabia. Entonces tomaría otro contexto, pero ese contexto ya no serviría para el fin que está destinado, ¿no? O preparado este discurso con gente que está ya adiestrada, porque la van llevando poco a poco. Imagínate que tú tienes 5 o 10 años acudiendo a esto, ¿no? Y los 5 o 10 años lloras cada que cuentan esta historia. Pues tú estás súper adiestrado, condicionado a escuchar este tipo de discursos. Ahora, este discurso, ahora estamos hablando de temas espirituales. Hay políticos que hablan así, claro que hay políticos que hablan así referente a temas de gobernar, ¿sabes? Pero bueno, en este caso se está hablando de espiritualidad. Como bien dijimos, pues son técnicas. Tú me mencionabas, nosotros nativos de aquí hace 500 y tantos años teníamos otras creencias y trajeron una religión. Después vino con ella la Santa Inquisición. La Santa Inquisición terminó en España, que fue donde fue creada, y duró 100 años más en Latinoamérica. Lo que estamos viendo aquí es que no nos hemos podido, los latinoamericanos, deslindar o poder ver, analizar objetivamente y con conciencia que también es un artilugio, es una estrategia para someternos de alguna manera. En este caso ya vimos que el fin es que la iglesia crezca, pero más al fondo es que los bolsillos de los pastores crezcan, ¿no? Entonces, se está sacando provecho de esto. Y si nosotros vemos, aunque sea muy doloroso decirlo, aunque sea muy crudo decirlo, pues es gente humilde, que posiblemente no tiene tanta cultura como para poder tener referencias, ¿verdad? Ahora, analizándolo desde la morfopsicología, lectura de rostro, yo encuentro en estos pastores una similitud impresionante en cuanto a la zona instintiva y emocional. Son gente, si nosotros hablamos de nuestros receptores, que son los que pasan la información al cerebro, de lo que perciben, la boca, la nariz, los ojos, pues vemos unos ojos muy grandes, una boca excedida. Entonces, en morfopsicología lo grande, lo exagerado, lo excedido, pues es normal en una persona que tenga la boca grande, se va a reír estruendosamente, va a ser muy dicharachero, no va a parar de hablar. Y es lo que sucede, ¿no? Y va a ser muy exacerbado en sus expresiones. Más movido, más movido la sangre diciendo, oye, nosotros en nuestra historia, es verdad, aquí ocurre mucho y es curioso porque, fíjate, según en qué sociedad entras en la misma iglesia, se supone la misma religión, ¿vale? Y el speech es completamente diferente. Por ejemplo, en Europa de el speech religioso es muy coaching de ahora. De verdad, te lo juro, ¿no? Dices, oye, ¿cómo es posible? Coaching también tiene un speech muy concreto, ¿vale? Que también tiene una manipulación, también tiene unos pasos, un protocolo muy concreto de cómo tengo que exponerme. Luego, aquí en España, las iglesias, yo diría que están vacías. Si las comparas, por ejemplo, con Europa Central, Europa de están, yo afirmo que están vacías, menos las de
digamos, los como grupos que se han generado, comunidades que se han generado de toda la parte de América, ¿vale? Hispanoparlantes de América, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esos grupos están entre ellos como muy, como a gueto, ¿no? Como, vamos, todos juntos porque nos ayudamos, nos vemos ahí, hacemos un club social de paso, ¿sí? Porque así de paso veo mis paisanos y entonces vivo de otra manera. Y ahí es donde todavía se puede encontrar esa parte de, ay, ¿por qué Jesús en Cristo? ¿Por qué no sé cuál? ¿No? Pero es muy raro. Pero ya te digo yo, que eso no, tú dices, oye, eso tiene algo que ver con ser culto, no ser culto, y sí, es verdad que tiene que ver, pero también mucho tiene que ver la necesidad, la falta de control emocional de cómo estoy de desesperada, qué cosas necesito, porque al final una persona encuentra una salida dentro de ese speech. Ahora nosotros hemos dicho espiritual porque puede ser un cura de una iglesia, pero también puede ser, perdóname, puede ser en otra cultura, en otra religión, que también los hay, porque nosotros aquí estamos hablando sobre la religión católica cristiana, pero porque no hemos rebuscado mucho, pero podríamos haber aquí traído de otras religiones perfectamente, que también los hay, ¿no? Que están como muy, la gente está muy enganchada a ese speech. Entonces, aquí la cuestión es mi desesperanza en algún momento o mi miedo exagerado o lo que sea encuentra, ¿no? A esa persona que se me pone en camino y que a mí me engancha porque yo creo que me va a solucionar la vida, me va a solucionar todo. Entonces, yo cuando me empecé a interesar por eso, qué tipo de speech tengo que tener, porque obviamente yo me expongo a público y quiero que tú me entiendas y quiero que tú me escuches por lo menos 5 minutos lo que yo quiero decirte, ¿no? Y dije yo, oye, qué curioso es esto, que nuestra mente humana finalmente o los primeros 5 minutos me puedes sujetar con algo o si no, no. Entonces es todo, la música, el fervor con cual habla la persona, el qué cosas dice, si puede enganchar conmigo, todo suma. Y entonces luego, si dejas el dinero, es que eso ya es de, no solamente que personas que no tienen, porque son personas que muchas de ellas no tienen, hay otras que tienen mucho y siguen ahí, pero hay personas que no tienen y tú encima les sacas el dinero prometiéndoles algo que no puedes prometer. Y que esas mismas promesas las puedo hacer tranquila en casa sin tener que perder todo el dinero que yo tenga. Entonces aquí entramos en un conflicto porque ya es una manipulación hecha y derecha. Pero hay muchas manipulaciones que no son manipulaciones solamente religiosas, sino que también hay manipulaciones, pues eso, en comercio, sí, en que tú compres, en que tú vayas, en que tú, vamos, que yo necesito tener una respuesta. Y hay gente que esas manipulaciones, por ejemplo, se dice que las personas que son maltratadores psicológicos, ellos saben muy bien, primero investigan a su víctima, primero le hablan con su víctima mucho para ver cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, y entonces les hacen creer que las van a cubrir. Y ahí es donde ya entra la manipulación. Entonces es algo que no solamente ocurre en religiones o en iglesias, ocurre en todos lados, en todos sitios, en realidad. ¿Vale? Pero lo principal es ese speech que una persona puede tener de la necesidad. Entonces, a mí ya te digo yo, que eso de los niños, a mí directamente es que se me para la sangre, ¿cómo es posible que haya gente que acuda y que siga, ¿no? Que eso es, bueno, en fin, creo que debería ser, no te voy a decir denunciable, pero casi. Bueno, vimos una parte de esta técnica motivacional que a estas alturas se sigue empleando y que hay gente que sigue creyendo en esto, que es totalmente neto, real, ¿no? De corazón. Entonces, pero bueno, existen otras técnicas. Mencionaste el coaching y hay otras donde hay quienes hablan más tranquilito, hay quienes el objetivo es conectar con verdades, con cosas muy evidentes. ¿Te parece si vamos a ver otro video con otras, donde se muestran otras técnicas? Vamos al video número 2 en cabina. Vamos a verlo y para que nos comentes y seguiremos viendo lo que nos acabas de decir sobre estos pasos que se siguen en el discurso. El New Age tiene un mensaje de fondo que es muy básico. Se plantea que la humanidad está entrando a una nueva era. Se plantea una nueva era con un lenguaje muy atrayente. Una era de luz, una era de paz, una era de armonía, una era de reconciliación. Una era donde lo divino se hace presente. Hay ideas muy fuertes que acompañan este fenómeno de la nueva era que seguramente hemos escuchado. No se habla tanto de la oración, sino se habla de la meditación. No se habla tanto de Dios,
sino de lo divino. No se habla tanto de la religión, sino de la espiritualidad, algo más difuso, algo más subjetivo, algo más centrado en el yo. La nueva era puede ser entendida desde la imagen de un supermercado. Un ejemplo muy pendejo que a mí me gusta mucho. Es como si todos trabajáramos un tomo enciclopédico que dice Mis cuentos y creencias por Rodrigo. El tuyo dice tu nombre ahí. Y entonces vas por la vida con tu libro de cuentos y creencias y de repente vives algo, lo ves y dices uy, es malo. Como que con mi diccionario de mis decisiones personales interpreto si el evento es bueno, es malo, funciona, no funciona. De hecho, ¿solamente tomo decisiones del evento? No. ¿Tomo decisiones de qué? De mí, de los demás. Este evento ya me cambió para siempre y entonces cambio mi vida. Este evento significa que la familia valió y entonces empiezo a vivir mi vida como si eso fuera cierto y empiezo yo mismo a destruir. Dígame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el $1,000,000, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Creo que hay dos tipos de me vale madre lo que piense la gente, hacia afuera y hacia adentro. Y uno jode y el otro te hace crecer. Obviamente, el me vale madre lo que opine la gente hacia adentro de uno es lo importante, de la piel para adentro. Yo sé quién soy. No puedo enfocarme en las opiniones de los demás. No puedo estar escuchando el ruido externo. Pero por otro lado, creo que ya hay gente cayendo en me vale madre lo que opine la gente sin darse cuenta que importa a nivel marketing, que tienes una reputación y que por más que tú digas no me interesa, piénsalo. Que todo el mundo en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu negocio, en tu ámbito, pensara que eres tranza o pensara que eres lo opuesto a lo que ofreces. Tal vez no te importa que opinen que eres un fraude, pues tú sabes que no lo eres. Pero qué tal que por esa opinión empiezan a dejar de consumir tu producto o tu servicio o se cae tu negocio. Bueno, pues aquí pudimos ver, escuchar sobre todo otras técnicas. Y que yo les pregunto a los que nos están siguiendo, ¿a qué te identificaste? Porque están diciendo cosas súper interesantes y cosas súper reales, pero esto no quiere decir que no haya un método, una estrategia de cómo lo dicen. A mí me convencieron muchas cosas que dijeron ahí. En el primer video, por ejemplo, vemos un sacerdote católico que está hablando del New Age, pues exponiendo, analizando en qué consiste el New Age, pero con el objetivo de recapitular, de rescatar el catolicismo, ¿no? Entonces tiene por ahí un sentido. En el segundo video, si ustedes recuerdan, pues está un coach exponiendo en estos talleres de coaching que se dan. Y entonces lo que sucede, o sucedía mucho al principio con los coaching, que yo soy coach, tú eres coach, pero bueno, hay mucha gente que maneja el mismo lenguaje, que maneja la misma estrategia, y entonces terminan por volverse o convertirse en clones uno de otro sin tener esa naturalidad, esa espontaneidad de expresarse. El tercero, pues es una persona que también hace coaching, que dice cosas muy bonitas, muy precisas, pero que utiliza también este acelere de la emotividad, ¿no? Para enganchar más a la gente, y yo creo que es el que tiene más vistas de sus videos, porque seguimos todo lo que venda emociones, todo lo que te genere una emoción, pues va a vender bastante bien. El tercero ya es un tinte bastante más tranquilito, pero que está diciendo pues cosas muy reales, muy ciertas. Sin embargo, ese tono también lleva a una estrategia, ¿no? ¿Qué opinas, Ewa? Sí, completamente. De hecho, me he ido apuntando, he ido un poco registrando lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Efectivamente, esto ya es como más light, es algo con lo que es vocabulario, si te das cuenta, como más habituado, más normal, pero es verdad que ya cansa. Porque dentro de coaching, quiero aclarar que hay diferentes tipos de coaching. Hay un coaching que se llama ontológico, que es el que hace más hincapié
a tu vocabulario, a lo que dices y cómo lo dices, ¿vale? Entonces hay una serie de palabras que se utiliza continuamente y que, cuidado, enganchan, porque al final y al cabo tienes que parar a pensar qué significa tal cosa, qué significa resiliencia, qué significa esto, qué significa lo otro. Y lo mismo pasa, sigue siendo hipnótico. Lo mismo pasa en un speech espiritual religioso de cualquier índole de religión, porque como yo digo, yo me he criado en catolicismo puro y duro, cristiano, y no tengo nada en contra de ningún tipo de religión. Pero que lo mismo pasa en todo tipo de religiones. Al final hay unas palabras que tú tienes que profundizar, tienes que concentrarte mucho. Todo lo que es concentrarte mucho sobre tu speaker y que lleva tu focalización y profundización te tiene un poquito enganchadito, hipnotizado. Y aquí tenemos el coaching ontológico, que efectivamente parecen unos auténticos robots, ¿no? Desde ese positivismo que ellos hablan, que parece que no tienen sangre propia y que te dan las ganas de decir, pero es que eres una copia del otro, de copia de otro, ¿no? Y justamente vienes a enseñar esa cosa de ser mejor, de avanzar, de lo que sea, porque ya aquí lo peor es cuando los coaches pasan al negocio, ¿no? Entonces, soy coach y te enseño cómo hacer negocio, entonces ya aquí la hemos liado. Pero luego teníamos ese emotivo, ese chaval emotivo, que ya saltó un poco más emotivo. Este chico utiliza rabia, porque su vocabulario y su emotividad, además, él hablaba mucho de cosas como injusticia, déjalo, porque esto, porque lo otro, ¿no? Entonces, ese es justamente, él está enganchando continuamente con la rabia interna de los demás, es decir, está exagerando las inseguridades, problemas, indecisiones, dudas, etcétera, etcétera. Bueno, perdona, estos son del miedo, los juicios, la justicia, sospechas, igualdades, lo que me parece justo, lo que no, de lo que estoy cansado. Eso es emoción muy de rabia y la gente está muy cansada. Entonces, la gente joven principalmente, que le sigue probablemente, va a ser su público, ellos se enganchan con esta rabia, él la utiliza. Y el último, que no voy a decir que su mensaje no es lícito, que bueno, todos sabemos quién es, no lo voy a decir, porque hay muchos de los que has puesto que yo sigo y que sé, ¿no? Los escucho de vez en cuando, sé quiénes son. El mensaje no quita, o sea, lo uno no quita lo valiente, no sé cómo se dice ahora mismo, que hay un dicho en español que se me ha olvidado. El caso es que también hay una emotividad ligera detrás, una melodía muy bonita detrás, y que tiene toda la razón del mundo, pero es una rabia, como te lo diría yo, como muy correcta, porque llama a tu lógica y te dice, oye, es que el mensaje, fíjate, te dice, oye, que nosotros aquí estamos, que nos vendemos, que tenemos productos o servicios que vender, y yo no puedo salir de cualquier manera a hablar de mi servicio. Lo primero, que mi servicio, mi producto se merece hablar de ellos súper bien, pero yo tengo que tener un speech, tengo que ver cuál es mi público. No me voy a dirigir igual si son señores de 80 años o si son chavales de 20. Obviamente mi speech tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque tiene que enganchar contigo, con que tú te veas identificado conmigo, que te unas a mí, tengo que remover un poquito tu miedo o tu rabia, ¿no? Que la rabia, fíjate, esa es la evolución, esos son los speakers, esos nuevos, ¿vale? Esos evolutivos que hablan de la rabia. Esta última también ha sido rabia, porque dices tú, oye, háblame de la verdad del asunto. Entonces, efectivamente, este chaval sale mucho hablando sobre las verdades. Además, utiliza muchos palabrotas. Aquí en España decimos tacos, que son como palabras como me vale madre, groserías, sí. Cositas de estas, ¿no? Entonces yo no sé cómo son en mexicano, no sé cómo son, pero te jode y cosas de esas, pues son palabras, ¿no? Que uno no se atrevería a decir. Dices, madre mía, este tío qué valentía tiene, ¿no? Entonces es como que engancha por ahí, porque es alguien que habla por nosotros cosas que nosotros no nos atreveríamos a decir. Ya nos ha enganchado, ya nos tiene ahí ligados. Dices, ay, me encanta. Claro, porque nosotros queremos ser él, porque no nos atrevemos a decir las cosas. Ya está enganchado, ya nos ha enganchado. Entonces también es un speech muy de enganche, muy además provocado. Y además, atención, está muy estudiado ese enganche. Sí, bueno, pues rápidamente, antes de que se me pase, saludos a Rubén Benítez Valadez, saludos a Yasmín Torres también, feliz año, a todos los que nos están acompañando. Flor Zamora, saludos a la maestra Egua desde Oaxaca, México, maravillosa. Julio Ortega, aleluya. ¡Aleluya! 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 Lara Abril, bendiciones desde Argentina, al joven y a la profesora Egua. Bueno, saludos hasta muchas Argentina, gracias. Muchas gracias por participar. Mónica Baum, para disimular la intención captadora, ahora está de moda que digan
pero lo tenés, también de Argentina, yo creo, lo tienes que probar, sí. En vos, lo tienes que probar en ti, sí, es un nuevo, sí. Es nueva frase venta, ¿vale? Porque antes era hazte uno mirar, revísalo, tú qué opinas, qué sientes, y ahora el nueva frase de venta es, pero lo tienes que probar en ti. Sí, exacto. Saludos a Alexa Gracias, Marín Mónica. Fuentes, excelente manera de iniciar el programa de este año, gran tema e invitada de lujo, saludos hasta España. Gracias. Pues pues sí, definitivamente es un gran tema, que no nos atraviesa. Imagínate hace 10, 20 o 30 años hablar de esto. Yo creo que hace 30 me linchan aquí, definitivamente, ¿no? Qué bueno que ya se puede hablar. Pero a propósito sobre esto, sobre exposición, sobre la oratoria, pues tú estás próxima o estás manejando un curso que se llama... Estamos. Sí, hay un curso que lleva muchos años preparándose de creatividad que se llama CreaCity. Y este curso City no por la solamente terminación de tu empresa que se llama INTG Sí, INTG City, entonces todo termina en City. Pero no solamente es de creatividad, sino también hay una parte que de hecho esta parte la das tú, que es la de comunicación, es la expresión verbal. Y aquí además Julio nos has escrito y el ritmo, ¿no? Y que también hablamos de estas cosas, de, oye, ¿cómo nos comunicamos con el otro? ¿Cuál es el speech? ¿Cómo lo hacemos? Que el ritmo es súper importante porque hay personas que hablan a bajitas, entonces a ti no te queda más remedio que seguir escuchándome y prestar mucha atención. O puedo exagerar y puedo moverme mucho. Entonces, todo esto cambia. Pero claro, necesitamos buscar nuestra esencia como somos nosotros sin perder nuestra dignidad, pero también necesitamos comprender cuándo es una manipulación, cuándo no lo es, cuándo todavía estamos siendo serenos, cuando estamos siendo éticos o cuando ya no, ¿no? Y esas cosas tú nos las enseñas, tú eres el que nos da justamente esa parte, que el curso tiene mucho más, hay muchos más profesionales, pero tú eres justamente el profesional responsable de enseñarnos esa expresión verbal, esa comunicación, ¿no? Con el otro, de cómo nos comunicamos verbalmente y también, ¿por qué no?, corporalmente con los demás. Y eso es algo súper importante, es algo que de verdad debemos de revisarnos, deberíamos de vernos o grabarnos, ¿no? Y vernos cómo me expreso, cómo me comunico. Yo hoy ya, obviamente habrá algún fallo que cometeré y yo me expreso siempre a cámara, ya estoy acostumbrada de estar en una cajita, ¿vale? Porque antes estaba de pie en unos sitios, ahora tengo una cajita y solamente de aquí abajo hay un pijama y unos pantuflas y aquí toda mona, que eso es lo que tenemos los que trabajamos online, pero es súper importante de cómo te expresas. Yo soy una persona, fíjate, que habla rápido. Tú eres persona que habla pauladamente, no sé cuál es la palabra en castellano, que hablas lento, ¿no? Entendible, pero tú tienes muchos años de esto, has sido actor, eres una persona entrenada, además vocalmente, además como locutor, o sea, tú sabes mucho más que yo de esto. Finalmente uno tiene que cometer fallos, pero qué importante es lo que decimos, el cómo lo decimos. ¿Y desde dónde? ¿De dónde? Eso ya es muy coachinguero, ¿no? ¿Desde dónde lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Eso ya es muy coachinguero. Pero fíjate, es muy importante porque todo esto suma, todo esto es una esencia. Y entonces nosotros dentro tenemos una capacidad de ver si alguien nos manipula o no. Y hay gente que cae como moscas, ¿vale? Para los manipuladores. Y hay personas que son éticas y te juro yo que hay personas que vienen a mí y lo primero que me dicen, me ha encantado cómo has expuesto esto, me ha parecido muy ético, me ha parecido muy sincero, me ha parecido muy honesto. Entonces dices, prefiero tener menos clientes y atraer hacia mí personas con lógica, que no caen como moscas a cualquier estímulo, ¿no? Pues eso, necesitamos ser coherentes con lo que damos y con lo que somos. Y eres tú, justamente, en ese curso CreaCity, que vamos a tener muy pronto, que empieza a finales de este mes, de enero, tú vas a ser nuestro profe de esa comunicación, ¿no? De esa coherencia a la hora de expresarnos vocalmente. Sí, pues precisamente aquí, como lo vimos, depende del ámbito. Yo de profesión soy actor, hice mucho teatro, sigo haciendo personajes todavía, estuve incursionando en el doblaje de voz y no es lo mismo hablar para televisión que hablar para radio, que hablar para doblaje de voz. Y sentarte aquí y ser natural, ¿verdad? Que es lo más difícil del mundo, ser natural. Que si me pusiera yo a exponer delante de un auditorio y depende qué auditorio y qué tipo de público voy a tener, cómo va a ser mi expresión.
Si voy a usar micrófono, si no voy a usar micrófono, también todo eso, cómo voy a modular la voz. Depende de todo eso. Hay otros profesores que van a dar expresión corporal y también expresión escrita, ¿verdad? Y Sí. Artística. Por ahí Artística, escrita, también vamos a tener, no es una expresión, pero también trabajamos cosas como ser innovadores dentro de nuestro propósito, dentro de nuestro proyecto. Tenemos temas como ser, yo lo llamo personas apañadas, que son las personas esas ocurrentes, como tener esas ocurrencias en momentos cuando las tienes que tener, no que ya tienes ocurrencias y vas con un listado, sino ocurre alguna situación, tienes que ser ocurrente. Ese curso se llama Creacity, pero da mucho más que en sí de la creatividad, ¿sí? No vamos a enseñar tipos de manipulación, nada de esto, o sea, no, nosotros estamos ajenos a ese tipo de cosas, queremos personas nuevas en este mundo, personas que innovan, personas que quieren buscar oportunidades, personas que quieren generar cosas nuevas, no copiar cosas, ¿vale? Y venderlas, sino que personas que saben aprovechar su capacidad. Pero todo es entrenable, necesitamos romper un poco ese hielo que tenemos con nosotros mismos a veces. Sí, dejar de ser la copia de la copia de la copia de la fuente del quien nos instruyó, ¿verdad? Entonces hay que ser auténticos. La creatividad tiene que ver con conectar con ser auténticos, con lo que realmente somos, primero reconocerlo, porque como nos identificamos con el coach, nos identificamos con el maestro que nos instruyó, con el maestro de tal, le vamos absorbiendo un poquito, pero nos vamos olvidando o dejamos de reconocer o de observar lo que nosotros realmente somos, y entonces es volver a conectar con lo que realmente somos y cómo somos para que aflore esa espontaneidad, ¿no? Esa creatividad, que de eso se trata el curso. Bueno, pues estamos llegando al final. ¿Algo que quieras comentar con respecto al curso antes de que te pida la frase característica que pedimos aquí en el ¡Frase! Estoy sin frase. Hoy vengo sin frase, luego te la doy. Mira, la espontaneidad es algo que a la gente, hasta inclusive yo diría que a veces no les gusta. Nosotros somos personas que podemos cometer errores, pero ante lo que es el tema de hoy sobre el speech, yo voy a pedir por favor a todo el mundo que intente durante una semana observar la publicidad que hay en televisión o cualquier speech que nos intenta vender algo durante 10 minutos o busquemos, ¿no? O cómo vender un producto. Cómo hasta las noticias, ¿no? Noticias, exactamente. Tienen un enganche emocional con nosotros lo solucionamos o va a ser, nunca se acaba de que esto va a ser ya un final del mundo. Siempre hay alguien que viene a rescatar, siempre hay alguna propuesta que lo van a arreglar o se enseña con el dedo a algún partido político que se deriva, ¿no? Como la responsabilidad ahí. Y esto también es una manipulación. Y además quiero que sepas que, no lo mencioné, todas las manipulaciones en conversación nos llevan a través de diferentes emociones, nos llevan a través de diferentes hormonas, nos llevan a través de diferentes estímulos para sentir X cosa, ¿no? Entonces, tú eres responsable de cuál es el contenido de lo que tú ves a lo largo del día, de qué es lo que ves, qué es lo que entra por tus ojos, por tus oídos y por tus emociones, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a pedir a todo el mundo que durante una semana se entretenga a diagnosticar esa manipulación de emoción, del gancho, de su historia, etc. Muchísimas gracias, Ewa. Se nos acabó el tiempo aquí en cabina. Fue un gran tema, me gustó mucho. Siempre es un placer colaborar contigo. Y pues ya se está haciendo más habitual que nos encontremos en diferentes plataformas, siempre compartiendo. Te lo agradezco muchísimo. Agradezco a las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Para más información, conecten con la página INTG City o dejen aquí y con gusto les mandamos la información. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ewa. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme a México. Un abrazo. Y a todos los que nos vieron. Sí, este tema en específico, yo le puse mosaico, no se trata de criticar a las personas, pero sí va sobre el desarrollo personal para que conozcamos y entonces podamos tener una opinión más amplia y no solamente lo que se nos está mostrando. Muchas gracias. Una opinión libre, si me permites, es una opinión libre, ¿no? Sigamos esta gente, pero con un enfoque diferente de entendimiento, más libre de lo que nos exponen, no de enganche, sí, de lo que nos exponen. Exactamente qué es lo que está haciendo, no solamente lo que nos quiere mostrar. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por haber estado con nosotros.
regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.